días chicos, estamos ya en el número día 20 de cuarentena y bueno, se ha extendido bastante, pero bueno, sabemos de que en su momento podremos salir y podremos reunirnos ya no virtual, sino ya estando todos juntos como hermanos y podamos volver a la iglesia, ir los sábados a la reunión y todo esto, ¿no? Entonces les invito a que podamos cerrar nuestros ojos para iniciar lo que es el día de hoy de nuestro devocional número 20 y les invito a que podamos inclinar nuestros rostros para orar. Gracias Dios, te damos en el día de hoy porque tú eres bueno, Dios, porque permitiste que nos pudiéramos levantar en bien. Señor, te pido perdón si tenemos algún pecado delante de ti que no te agrade, si hicimos alguna cosa mala durante la semana, Señor, para que este devocional pueda llegar a ti sin ningún impedimento, Dios. Gracias porque eres bueno, Dios, y porque nos suples, Señor, de todas nuestras necesidades espirituales. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno chicos, esta semana pudimos seguir junto a los demás devocionales de los chicos, seguir aprendiendo lo que es la carta a los Gálatas. Y bueno, creo que ha sido de muy bonita bendición para todos. Espero de que puedan estar leyendo sus Biblias también. Y en el día de hoy a mí me toca hablar lo que es Gálatas 4:27 y tomar un versículo del capítulo 5. Entonces les invito a que podamos buscar nuestras Biblias y podamos abrirlos en Gálatas 4:27 del 27 al 5:1. Y vamos a estar leyendo. Porque está escrito, alégrate estéril que no das a luz, y prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene esposo. Así, hermanos, como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. Pero así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así es también ahora. Sin embargo, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el que echa a la esclava no será heredero con el del hijo libre. Así, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mantengámonos pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, y no os dejáis oprimir de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Entonces son unos versículos que si los leemos a primera instancia nos hacen preguntar como que qué es la esclava, qué es la libre. Y bueno, creo que Carolina nos explicó un poco ayer sobre esto, muy, muy bonito su devocional. Y bueno, seguimos como que en la misma secuencia, ¿no? De mantenernos en este mismo tema. Entonces, en primera instancia, Pablo está recitando en el versículo 27 lo que es el Antiguo Testamento, que es Isaías 54:1. Si lo pueden buscar en sus casas sería buenísimo, Isaías 54:1. Y es un pasaje que se refiere, es más que una profecía que estaba diciendo aquí Isaías, que se refería a la futura restauración de Israel bajo el reinado de Jesús. Entonces Pablo acá le está diciendo a los Gálatas en el versículo 27, porque está escrito, alégrate estéril, y le comenta recita lo que es Isaías 54:1. Y les dice como que esta profecía ya se había cumplido, sin embargo ellos no reconocieron a Jesús como que él había restaurado a Israel, pero sin embargo él les habla de que cuando él se refiere en el versículo 29, pero así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también es ahora. Él se refería haciendo elocuencia a Israel como que ellos eran estéril espiritualmente. Cuando entraron en cautiverio al desierto, creo que ya esta historia ya la hemos estudiado bastante, y si no, les invito a que podamos leer lo que es Éxodo y Levítico, cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Entonces Pablo les recuerda esto y cita el libro de Isaías, y él también les hace notar que por su gracia, cuando Él regrese, ellos disfrutarán de la fertilidad espiritual cuando Él perdone sus pecados. Entonces, cuando
en la segunda venida, cuando nuestro Dios venga, Israel tiene que reconocer a Dios primeramente en su corazón para que Dios le pueda dar la fertilidad de todo, la fertilidad espiritual. Pero sin embargo, Pablo también les hace referencia a lo que es la descendencia, ¿no? Que la promesa que Dios hizo con ellos, que también lo hemos estado estudiando en nuestro estudio, que dice sobre la promesa, menciona a Sara y a Isaac en el versículo 28. Así, hermanos, como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. Entonces Pablo les quería hacer entender de que por la salvación, por la gracia, era que nosotros podíamos ser salvos y no por los ligamentos o por la doctrina que ellos estaban creyendo que nosotros podíamos ser salvos por las reglas que tenían los fariseos en ese tiempo, por las falsas doctrinas que había ese tiempo en los Gálatas. Y Pablo les hace entender de que nosotros no debemos confiar en nuestra carne, sino confiar en la gracia de Dios. Entonces, que es la única manera de que podamos nosotros ser libres del pecado. Entonces, esto en el versículo 5.1, que creo que es el versículo más bonito, que me encantó mucho, que dice pues, mantengámonos pues firme en la libertad con que Cristo nos libertó y no dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. ¿Qué yugo era ese que Pablo hablaba, o qué esclavitud Pablo estaba hablando? Él estaba hablando sobre la esclavitud del pecado. Entonces, eso, wow, el versículo 5.1 es un versículo muy bonito, porque Pablo les está diciendo mantengámonos, y creo que eso nosotros hoy lo podemos aplicar en nuestra vida, que es mantenernos firmes con las cosas espirituales y dejarnos en ese yugo de la esclavitud que ya Cristo nos liberó. Entonces, como que también nosotros no debemos abusar de la gracia, como dice Romanos, sino aprovechar esa gracia que Cristo nos regaló. Entonces, el versículo 5.1 es un versículo muy bonito, porque Pablo nos recita mantengámonos y también que seamos firmes. Entonces, chicos, en este tiempo de cuarentena, tal vez es muy difícil porque no estamos yendo a la iglesia personalmente, o nos sintamos como que un poco mal por estar las 24 horas al día en nuestra casa, o tal vez ya empezaron también las tareas y también se nos dificulte como que tener ese tiempo para Dios, pero los invito a que nos podamos mantener firmes como nos dice Pablo, y que realmente podamos hacernos la pregunta que si realmente somos libres del pecado o seguimos esclavizados a cosas que no nos convienen. Entonces, les invito a que hoy podamos reflexionar en eso y también buscar, ¿no?, cuáles son las cosas que nos están esclavizando, y pedirle a Dios en oración para que Dios nos libere de todas esas cosas y nos haga vivir según siendo libres, ¿no? Como dice su palabra, que la verdad nos hará libres. Entonces les invito a que podamos seguir leyendo la palabra de Dios, que es la única que nos puede enseñar a seguir siendo libres, y que podamos recordar este versículo de Pablo y que sea de ánimo para nosotros, como dice, mantengámonos pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Entonces creo que lo más bonito que puede recordar un cristiano todos los días es que Cristo murió por mí, Cristo murió por ti, y no debemos abusar de su gracia, sino vivir en esa libertad que Cristo nos dio, pero vivirla de la mejor manera y llenando nuestras vidas de cosas espirituales. Entonces, chicos, espero que estén pasando una bonita cuarentena, y bueno, el día de mañana, si no me equivoco, ya nos vamos a estar viendo por Zoom, y les invito a que puedan escribir en una hojita sus motivos de oraciones o algunas preocupaciones que quieran compartir con nosotros, y los vamos a estar escuchando con mucho gusto. Y bueno, chicos, que Dios les bendiga mucho.